Saludos cordiales a todos los oyentes. Somos el grupo número 3 del curso de Ética y Filosofía Política de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Química y Textil. En este momento vamos a presentar el resumen y análisis del capítulo número 5 del libro de Ingeniería e Ingenieros en el Perú, del periodo de 1933 a 1944, del autor Edilberto Guamaní Guamaní. El capítulo comienza con el mundo minero, carreteras, la obra pública, ingeniería y arquitectura en el Perú. El periodo de 1933 a 1944 en el Perú fue un tiempo de recuperación económica, impulsada principalmente por el sector minero. La producción de exportaciones se vio favorecida por el aumento de los precios del plomo, del zinc y del oro. La minería aurífera experimentó un notable crecimiento, alcanzando su punto máximo en 1941. La ausencia de nuevas inversiones extranjeras, combinada con medidas proteccionistas y de fomento económico, impulsó el resurgimiento de la actividad empresarial local. Esto dio un origen a una nueva generación de compañías con una significativa participación de capitalistas locales. Aunque no se desplazó completamente a las empresas extranjeras, estas mantuvieron el control de los depósitos minerales más importantes. Si bien su participación en las exportaciones de metal se redujo, en este contexto también resurgió el interés por la construcción de carreteras y obras públicas, como parte de una política general de desarrollo. Interés por la construcción de carreteras y obras públicas. Se impulsó el primer Plan Nacional de Carreteras, beneficiando especialmente la sierra y el sur del país. La tabla muestra un crecimiento significativo en la extensión de carreteras en tránsito. En 1929 de 18.201 kilómetros, en 1936 de 21.109 kilómetros, de 1938 23.000, no, 236.609, en 1940 25.849, y en 1942 29.334 y en 1944 33.193. En 1940, el número de vehículos motorizados alcanzó la cifra de 25.947, superando ampliamente los 14.211 vehículos de 1930. Entre 1936 y 1944 se construyeron 12.000 kilómetros de carreteras, incluyendo rutas de penetración y de interconexión longitudinal. Destacan la carretera de Cusco a Bancay, Andahuaylas, Ayacucho, de 1.100 kilómetros, y el tramo asfaltado Lima-La Oroya, de 200 kilómetros, que representó al menos el 25% de la Panamericana. Esta época de construcciones impulsó importantes obras públicas, especialmente en la capital, Lima, lo que a su vez estimuló la expansión de la construcción urbana, reflejado en el aumento de las ventas de cemento. Las obras públicas de este periodo incluyeron hoteles turísticos, barrios, obreros, restaurantes populares, campos deportivos, obras de agua potable y desagüe, el Palacio de Gobierno y el Ministerio de la Salud Pública, Trabajo y Previsión. Le doy el pase a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, hablaré sobre la época de 1930. Es en esta época en la que el Ministerio de Fomento empieza a dar lugar al nacimiento de otros ministerios. Como podemos ver en el cuadro, son los ministros de Fomento del Perú en cada gobierno. Podemos ver el gobierno de transición, el gobierno de Sánchez Cerro, en el gobierno de Óscar Benavides y en el gobierno de Manuel Prado. En 1936 sale a la luz El Arquitecto Peruano, una revista de arquitectura fundada y dirigida por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Con dicha revista se alienta la expansión urbana en la ciudad, así como la profesión de arquitectos constructores.
La industria eléctrica, la radiodifusión, los teléfonos. La construcción de la central hidroeléctrica tuvo una especial importancia, con sus 36.000 kilómetros, inaugurada el 7 de mayo de 1938, en una ceremonia en la que se contó con la participación del presidente de la República, ministros, diplomáticos, dirigentes de la industria, periodistas y público en general. Tuvo como asesor financiero y técnico a Juan Carosio y como ingeniero proyectista a Pablo Bonner. Dicha construcción se hizo con participación de capital nacional y al menos 1.200 peruanos, entre ingenieros, técnicos y obreros. El desarrollo de proyectos hidroeléctricos en el Perú fue parte de una estrategia para poder enfrentar el crecimiento demográfico. La demanda de servicios en Lima, 525.000 habitantes en 1940, y la industrialización. Entre 1933 y 1945 se realizaron estudios para el desarrollo de la central del Mantaro y la central del Cañón del Pato, a cargo de Santiago Antúnez de Mayolo. A pesar de haber un notorio progreso, se puede observar las limitaciones locales en cuanto a capacidad tecnológica y financiera, debido a que dependíamos en esa época principalmente de equipos extranjeros para poder equipar la sala de máquinas y todo el ambiente de las recientes inauguradas centrales hidroeléctricas. Le doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches, soy Yoyo Roya y para continuar la presentación seguiré hablando aún de la década de 1930. Durante esta década, la Escuela de Ingenieros, hoy UNI, experimentó un crecimiento importante en postulantes, 106 en 1933 y 220 en 1937, aunque con una baja tasa de aprobación. Este aumento ocurrió pese a una crisis económica severa y a la creación de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Católica en 1933, lo que presentó competencia. El gobierno apoyó a la escuela con la concesión de la mina recuperada para prácticas y mediante un decreto de 1936 que obligaba a empresas a permitir acceso de estudiantes para visitas de estudio. Se promovió también la vida estudiantil con eventos como la Olimpiada Universitaria. En 1937 se creó la sección de Ingeniería Sanitaria, aunque operaría desde 1940, y se graduó la primera promoción de Química Industrial tras la reorganización de 1933. Se tramitaron becas internacionales, Estados Unidos, Inglaterra y Japón, y se restituyó el premio de la colonia china. En 1938 se adquirió un terreno de 6 hectáreas para un nuevo local entre las avenidas Brasil y Pershing, pese a un presupuesto limitado. Hubo mejoras materiales, como donaciones de libros y mejoras en laboratorios. También se desdobló el primer año en 2 secciones y se incrementaron las pensiones. Finalmente se consolidó un sistema de becas de posgrado en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, lo que marcó una tendencia duradera en la formación profesional de los egresados. Dicho esto, le doy el paso a mi siguiente compañero. Gracias, buenas noches. Habla el alumno Ángelo Romero y voy a continuar con esta exposición. Durante las décadas de 1930 y 1940, el Perú experimentó avances tecnológicos importantes, especialmente en la industria eléctrica, la radiofusión y las telecomunicaciones. La radio se populariza con 20 estaciones activas hacia 1944 y el servicio telefónico se moderniza gracias a las instalaciones de centrales automáticas impulsadas por el capital extranjero. Esto generó una creciente demanda de ingenieros y técnicos, egresados de instituciones como la Escuela Nacional de Ingenieros y la Escuela de Artes y Oficios. Pese a estos avances, la ingeniería mecánica y eléctrica presentaba un gran retraso en el país, con limitaciones en enseñanza y diseño. Recién en 1946 se impulsa una actualización de la especialidad con la llegada de Gerhard Unger,
Mientras tanto, los ingenieros peruanos se mantienen activos en congresos y asociaciones internacionales, como la USAI, fundada en 1935, y participan en múltiples certámenes científicos. Finalmente, los ingenieros comienzan a tener una presencia más visible en la vida social y política del país, siendo reconocidos por instituciones como el municipio de Lima. Dicho esto, le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches con todos los presentes. A continuación, el que les habla Humberto Martínez proseguirá con la exposición. Entonces hablaremos de la participación política y desarrollo institucional de ingenieros peruanos durante la década de 1930 a 1940. Durante las décadas de 1930 y 1940, un grupo significativo de ingenieros peruanos accedió a cargos parlamentarios, representando diversas regiones del país. Figuras como Ernesto Díaz Canseco y Ricardo Tizón y Bueno destacaron como senadores, mientras Santiago Antúnez de Mayolo y otros ejercieron como diputados. Esta generación, en su mayoría joven, acumuló experiencia profesional mediante trabajos en minería y construcción de infraestructura, lo que les permitió asumir posteriormente roles directivos en empresas o instituciones estatales. Su labor en territorios remotos, conviviendo con comunidades y enfrentando desafíos geográficos, forjó un liderazgo arraigado en lo social y técnico. Por otro lado, la Escuela de Ingenieros reinició actividades en 1933 bajo un clima de normalidad institucional, marcado por la estabilidad política postdictadura. Se impulsaron iniciativas académicas como la reapertura de la sección química industrial y conferencias internacionales, aunque se excluyó a estudiantes vinculados al movimiento reformista anterior. La conmemoración del centenario de Eduardo de Hávisch en 1935 resultó su legado, pero persistió la tensión entre el control gubernamental y la innovación educativa. Ok, ahora se verán algunos aspectos positivos y aspectos negativos encontrados. Entre los puntos a favor tenemos el reconocimiento político. Los ingenieros lograron representación parlamentaria, evidenciando su influencia en el desarrollo nacional. Asimismo, se visualiza la experiencia práctica. Su trabajo en minas y construcción de carreteras les otorgó habilidades técnicas y sociales valiosas. Un legado perdurable. Figuras como Mario Samamé o el ingeniero Maraví fueron recordados por contribuciones concretas a comunidades locales. Entre algunos aspectos negativos tenemos la exclusión académica. Se negó la rematrícula a estudiantes activistas, limitando su formación profesional. También hubo una represión ideológica. El contexto de dictadura suprimió movimientos reformistas y disidencias en la escuela. También hubo una innovación ilimitada. La normalidad priorizó el orden sobre avances educativos, relegando cambios estructurales. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, soy Benavides Asensio Suber y hablaré sobre el panorama de la primera mitad de los años 40 de pequeños y grandes cambios. Con el sistema de becas de posgrado en Estados Unidos implementado, tiene popularidad y llega a Enrique la, Larazona. Viaja, vive y conoce en su estadía de Estados Unidos, influenciado su pensar en enseñanza en ingeniería contemporánea. Aún más importante es el incremento del número de alumnos matriculados, el Centro de Estudiantes de la Ingeniería CI y las primeras manifestaciones de inquietudes reformistas relacionadas con el contexto económico y político. Bueno, en 1943 se evidencia ello con 427 alumnos, que a comparación de 1930 a 1939 aproximadamente tenían 200. Reconfortable, pues se nota la recuperación del suceso del 1930 a 1932. También la oposición a la ley de 9359 favorece la independencia de la actividad política partidaria que tiene sus dirigentes. Se puede colegir el cambio de actitud de los estudiantes, apareciendo las primeras manifestaciones de reforma. El Centro de Estudiantes de Ingeniería se funda tras el impulso como el
cambio del régimen político, inquietudes estudiantiles para formar centros estudiantiles y la actividad que realiza el Centro Federado de Derecho en San Marcos influye en los estudiantes de la escuela. En consecuencia, su fundación puede crear un cuerpo en el caso del deporte. Llegan a crear la revista Ingeniería, que dura poco tiempo, pero influye mucho, siendo todo un preámbulo de mayores obras que acontecen en la escuela. Y a ellos se puede sumar los siguientes líderes estudiantiles: Gabriel Lanata Plagio, Juan Benítez, Luis Bustamante Pérez Rosas, Federico Hurtado Urgente, Santiago Arjunto Calvo, Eduardo Gallegos Montenegro, Eduardo Rivero Donalle, entre otros. Eso sería todo, gracias.